Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les vengo a traer una nueva historia, espero les guste, dejen su like si les gustó y suscríbanse que cuesta hacerlas, y sin nada más que decir empecemos. Era una noche lluviosa y oscura cuando el grupo de amigos, cansado tras un largo viaje por carretera, finalmente avistó el hostal en la colina. Habían estado en la carretera durante horas, y el clima tormentoso no hacía sino agravar su fatiga. El hostal, llamado El Refugio del Valle, se erguía imponente con su fachada antigua y desmoronada, pero el grupo no tuvo otra opción que detenerse allí. Al llegar, notaron el silencio abrumador del lugar. No había señales de vida, ni siquiera un parpadeo en las ventanas. La única luz provenía de la lámpara de la entrada, que parpadeaba intermitentemente, como si intentara advertirles algo. Con un poco de reticencia, uno de los amigos, Daniel, se acercó a la recepción para registrarse. La puerta chirrió al abrirse, revelando una sala de recepción que parecía atrapada en el tiempo. El mobiliario estaba cubierto de polvo y telarañas, y un retrato en la pared mostraba a una familia de aspecto sombrío. El recepcionista, un hombre mayor con una expresión inexpresiva y ojos hundidos, les dio una llave antigua de bronce sin decir mucho. El grupo no pudo evitar sentir una ligera incomodidad al notar que el hombre no ofreció ninguna explicación sobre el hostal, ni siquiera una sonrisa de bienvenida. Con sus maletas en mano, los amigos se dirigieron hacia sus habitaciones. La atmósfera era opresiva y el aire estaba impregnado con un olor a humedad y descomposición. La decoración era tan anticuada que parecía sacada de una película de terror en blanco y negro. Las paredes estaban adornadas con tapices descoloridos y muebles viejos cubiertos de sábanas polvorientas. Una vez que se acomodaron, el grupo decidió explorar el hostal. Mientras caminaban por los pasillos oscuros, notaron que las luces parpadeaban y el suelo crujía bajo sus pasos. Todo parecía normal al principio, hasta que comenzaron a escuchar sonidos extraños, risas apagadas y pasos pesados que resonaban en las paredes. Mirándose entre sí con preocupación, decidieron que todo debía ser producto de su cansancio y la tormenta afuera. Cuando regresaron a sus habitaciones, el ambiente se volvió aún más inquietante. A través de las ventanas empañadas, el viento aullaba con una intensidad que parecía susurrar secretos oscuros. La primera noche en el hostal prometía ser una experiencia inquietante, pero los amigos trataban de mantenerse positivos, sin saber que su estancia en El Refugio del Valle estaba a punto de tomar un giro aterrador. La tormenta arremetía con furia y el grupo intentaba dormir en sus habitaciones, pero la inquietud era palpable. Los truenos resonaban como golpes en el techo, y cada rayo de luz que se colaba por las rendijas de las ventanas parecía dibujar sombras inquietantes en las paredes. Aunque intentaron relajarse, el sonido constante del viento y el crujir de la estructura del hostal dificultaban el sueño. A medianoche, el grupo se despertó al oír un estruendo proveniente del pasillo. Al principio pensaron que era el resultado de la tormenta, pero los ruidos se hicieron más distintivos, pasos arrastrados y murmullos apagados. Daniel, el más valiente del grupo, decidió investigar. Abrió la puerta de su habitación con cautela y se asomó al pasillo, que estaba bañado en una penumbra tenue. Los otros también se levantaron, curiosos y algo temerosos, y se unieron a él. A medida que avanzaban por el pasillo, notaron que el aire se volvía cada vez más frío y pesado. La sensación de estar observados creció, y las sombras parecían moverse con vida propia. Los pasos continuaban, pero no había nadie a la vista. Daniel encendió la linterna que llevaba, y la luz reveló las paredes desmoronadas y el papel tapiz que se despegaba. En uno de los rincones, notaron un antiguo retrato de una mujer con una expresión sombría, colgado torcidamente. De repente, una puerta se abrió con un chirrido agudo al final del pasillo. El grupo, temblando de miedo, se acercó a la puerta que se movía lentamente, revelando una habitación vacía con muebles cubiertos de sábanas blancas. La atmósfera era tan opresiva que el grupo sintió un escalofrío recorrerles la espalda. Daniel, con la linterna temblando en sus manos, entró en la habitación para investigar. Dentro, el aire estaba aún más frío y cargado de una presencia inquietante. El suelo crujía bajo sus pies, y las sábanas blancas que cubrían los muebles parecían moverse sutilmente, como si alguien las estuviera tocando desde abajo. Un sonido bajo y casi imperceptible, como un susurro, parecía venir de una esquina de la habitación.
De pronto, un grito ahogado se escuchó desde el pasillo. El grupo salió corriendo al oír el grito, encontrando a Sara, una de las amigas, temblando frente a una puerta que había visto moverse por sí sola. La puerta se cerró de golpe y no había forma de abrirla. Mientras intentaban forzar la puerta, los ruidos aumentaron en intensidad, risas infantiles y murmullos llenaban el aire, mezclándose con el sonido de la tormenta. Con gran esfuerzo, lograron abrir la puerta y encontraron una habitación completamente vacía, sin ninguna señal de lo que había causado el grito. Las paredes estaban adornadas con dibujos extraños y garabatos que parecían haber sido hechos con prisa y desesperación. La sensación de ser observados se intensificó, y el grupo decidió regresar rápidamente a sus habitaciones, sin comprender del todo lo que acababan de experimentar. Esa noche, mientras intentaban dormir, el grupo escuchó nuevamente los susurros y risas apagadas. Las sombras en las paredes se movían de manera inquietante, y la sensación de que algo o alguien estaba presente en el hostal se hacía cada vez más insoportable. Cada uno de ellos, sin excepción, sentía una creciente desesperación, sabiendo que la presencia en el refugio del valle no era amistosa y que su estancia en el hostal apenas comenzaba. La primera noche en el hostal, el refugio del valle, fue inquietante, pero la segunda prometía ser aún más aterradora. Al amanecer, el grupo estaba exhausto, apenas había dormido y la ansiedad se reflejaba en sus rostros. Decidieron investigar el origen de las perturbaciones y averiguar más sobre el oscuro pasado del hostal. La tormenta había amainado, pero el cielo seguía gris y ominoso. Durante el desayuno, encontraron un viejo libro en la biblioteca del hostal, cubierto de polvo y telarañas. El libro, de tapa desgastada y páginas amarillentas, parecía una crónica de eventos ocurridos en el hostal. Mientras lo hojeaban, descubrieron una sección que hablaba de un pacto de sangre, hecho por los antiguos propietarios del lugar. El texto revelaba que, hace muchos años, el hostal había sido un lugar de culto para una secta que practicaba rituales oscuros. Según la leyenda, los rituales incluían sacrificios humanos para invocar entidades malignas y asegurar la prosperidad del hostal. Los propietarios, desesperados por el poder y la riqueza, habían ofrecido un pacto sangriento a cambio de sus deseos, pero el pacto salió mal, condenando el lugar a estar embrujado para siempre. Mientras leían, el grupo escuchó ruidos provenientes del sótano. Decidieron descender a investigar, siguiendo las escaleras crujientes que llevaban a la oscuridad. El aire en el sótano era aún más frío y húmedo, y el olor a moho y decadencia era penetrante. Usaron las linternas para iluminar el espacio, revelando estanterías llenas de objetos antiguos y trastos cubiertos de polvo. Al fondo del sótano, encontraron una puerta de hierro oxidado, parcialmente oculta por telarañas. La puerta estaba cerrada con un candado antiguo que parecía haber estado allí por décadas. Mientras intentaban abrir el candado, el ambiente se volvió cada vez más opresivo. La presión en el aire aumentaba y una sensación de peligro inminente los envolvía. Finalmente, lograron romper el candado y abrieron la puerta con dificultad. El interior reveló una pequeña sala con un altar antiguo en el centro, rodeado de velas derretidas y símbolos arcanos pintados en el suelo. El altar estaba manchado de lo que parecía ser sangre seca y el grupo no pudo evitar sentirse horrorizado. Los dibujos en el suelo representaban figuras grotescas y seres demoníacos. A medida que el grupo inspeccionaba el altar, comenzaron a oír susurros inaudibles y una presencia invisible parecía envolverlos. De repente, las luces de las linternas parpadearon y una figura sombría apareció en el umbral de la puerta, con ojos rojos brillantes y una expresión de odio. La figura parecía estar formada de sombras y vapor oscuro, y su presencia emanaba un terror palpable. La figura avanzó lentamente hacia ellos, y el grupo, paralizado por el miedo, apenas podía moverse. Los susurros se transformaron en gritos ensordecedores, llenando el sótano con una cacofonía de voces que clamaban en agonía. La temperatura descendió abruptamente, y el grupo sintió un escalofrío penetrante. Desesperados, intentaron salir del sótano, pero la figura se interponía en su camino, bloqueando la única salida. La sensación de claustrofobia y terror se volvió abrumadora. Finalmente, uno de ellos, Tomás, logró tomar una decisión desesperada, sacó un frasco de agua bendita que había encontrado en la biblioteca y lo lanzó hacia la figura.
El líquido chisporroteó al contacto con la entidad, que emitió un grito desgarrador y se desvaneció en una nube de humo negro. Aterrorizados y agotados, el grupo logró salir del sótano y cerrar la puerta de hierro. El encuentro con la entidad había dejado una marca indeleble en ellos. A pesar de que la figura había desaparecido, el miedo persistía. Sabían que el hostal estaba lejos de ser un lugar seguro, y que lo que habían enfrentado era solo el principio de lo que les esperaba. Mientras el grupo trataba de recomponerse, las luces del hostal parpadeaban y un sentimiento de maldición palpable seguía acechando en cada rincón. La certeza de que la entidad aún estaba presente, esperando la próxima oportunidad para atacar, los mantenía en un estado constante de terror. A medida que la noche avanzaba, el terror en el hostal se transformaba en una sensación palpable de desesperación e intriga. La atmósfera cargada de misterio y los susurros de las sombras mantenían a todos en un estado constante de alerta. La aparición de la figura sombría había dejado más preguntas que respuestas, y el grupo sabía que necesitaban descubrir la verdad detrás de los horrores que estaban experimentando. Mientras intentaban encontrar consuelo en la seguridad de sus habitaciones, Laura, una de las miembros del grupo, descubrió algo inquietante en su habitación. En la mesilla de noche, debajo de una lámpara polvorienta, encontró un antiguo diario de cuero. Las páginas estaban desgastadas y el contenido parecía estar escrito con una caligrafía temblorosa. El diario parecía pertenecer a uno de los antiguos propietarios del hostal, y Laura, intrigada, decidió leerlo en busca de pistas. El diario hablaba de eventos oscuros y rituales cada vez más perturbadores, pero lo que más llamó la atención de Laura fue una entrada particular que detallaba un rito de liberación. El propietario escribía sobre la necesidad de realizar un ritual final para romper el pacto de sangre, pero mencionaba que el sacrificio final era inevitable para alcanzar la libertad. La entrada concluía con una advertencia escalofriante: cuando la luna esté en su punto más alto, el verdadero rostro del mal se revelará. Laura compartió sus hallazgos con el grupo, y la inquietud creció aún más cuando se dieron cuenta de que la noche estaba avanzando hacia la medianoche. La referencia a la luna en el diario indicaba que algo importante estaba por suceder. Con la intriga a flor de piel, decidieron investigar más a fondo. Mientras exploraban el hostal en busca de pistas, notaron que la temperatura en el hall principal había descendido drásticamente. Los cristales de las ventanas se encontraban cubiertos de escarcha, aunque el clima exterior seguía templado. El grupo se dirigió a la antigua sala de eventos del hostal, una habitación que parecía tener un aire especialmente ominoso. Al entrar, encontraron más símbolos arcanos pintados en el suelo, similares a los del altar del sótano, pero con un diseño más complejo. En el centro de la habitación había una enorme mesa de madera, y sobre ella, un antiguo libro con tapas de cuero y un candado dorado. El libro parecía estar esperando a ser descubierto, y una extraña energía emanaba de él. Tomás, el más decidido del grupo, se acercó a la mesa y examinó el candado. Con cuidado, lo rompió y abrió el libro. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y diagramas que detallaban rituales y hechizos. Al llegar a la última página, encontraron una nota manuscrita en la que se mencionaba un pacto final que debía ser sellado para asegurar que el mal no se desatara nuevamente. Mientras el grupo leía la nota, una sombra se movió en el borde de su visión. Se volvieron para ver a un anciano encorvado en la entrada de la sala, con una mirada de desesperación en sus ojos. El hombre, vestido con ropajes antiguos y deshilachados, parecía haber salido directamente de una pesadilla. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó el anciano con voz temblorosa. «No deberían haber despertado los viejos secretos. El pacto nunca debió ser roto». El grupo, aterrorizado, escuchó al anciano explicar que él había sido uno de los últimos guardianes del hostal, encargado de asegurarse de que el pacto de sangre nunca fuera perturbado. Contó que la entidad que habían visto en el sótano era solo una manifestación del mal que se había liberado tras su fallido intento de romper el pacto. El anciano había pasado años tratando de mantener el mal contenido, pero su tiempo estaba por agotarse. El anciano reveló que el rito de liberación mencionado en el diario requería una ofrenda especial, una víctima dispuesta a convertirse en el sacrificio final para sellar el pacto de una vez por todas.
El grupo, horrorizado por la revelación, comprendió que alguien debía asumir ese papel para evitar que el mal se desatara completamente. Con la luna alcanzando su punto más alto en el cielo, el ambiente se volvía cada vez más inquietante. Los gritos de agonía y los murmullos ominosos parecían llenar el hostal, y la desesperación de la situación se hacía cada vez más evidente. El grupo debía tomar una decisión crítica, encontrar una manera de detener el mal sin tener que sacrificar a uno de ellos o enfrentarse a las consecuencias devastadoras del pacto. El tiempo se agotaba, y la tensión alcanzaba su punto culminante. La verdad sobre el sacrificio final y el destino del hostal estaban a punto de ser revelados, y el grupo estaba al borde de una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Con la luna en su punto más alto, la atmósfera en el hostal estaba cargada de una desesperante sensación de inminente catástrofe. La revelación del anciano había dejado al grupo en una posición desesperada, enfrentarse a un dilema moral y sobrenatural que desafiaba su entendimiento. La promesa de un sacrificio final para sellar el mal parecía ser la única salida, pero también la opción más horrenda. El grupo decidió dividirse para investigar más a fondo y buscar cualquier pista que pudiera ofrecer una solución alternativa. Mientras algunos exploraban las habitaciones y los pasillos, otros se centraron en el diario y el libro encontrado en la sala de eventos. Laura, con el diario en mano, descubrió una referencia a una serie de antiguos documentos que podrían estar escondidos en el hostal. Los documentos estaban supuestamente vinculados a un ritual alternativo que podría ofrecer una forma de contrarrestar el pacto sin necesidad de un sacrificio humano. La búsqueda de estos documentos se convirtió en la prioridad, y Laura dirigió a algunos miembros del grupo hacia la biblioteca del hostal, un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo. La biblioteca estaba en un estado de deterioro, con estanterías cubiertas de polvo y libros desmoronados por el paso de los años. Laura y sus compañeros comenzaron a buscar entre los estantes en busca de cualquier cosa que pudiera ser útil. Entre los libros desgastados, encontraron una caja oculta en un rincón polvoriento. Dentro, había varios documentos en pergamino y una serie de cartas manuscritas que parecían tener una relevancia directa con el pacto. Mientras tanto, en otro rincón del hostal, Tomás y otros dos miembros del grupo estaban investigando los túneles subterráneos que conectaban el hostal con el bosque circundante. Habían encontrado un pasaje oculto que parecía llevar a una cámara secreta. Al descender por el pasaje, se encontraron con una serie de trampas antiguas diseñadas para proteger un secreto muy importante. La cámara secreta, oculta tras una pesada puerta de hierro, contenía un altar rodeado de símbolos esotéricos y un gran libro en el centro. El libro, similar al encontrado en la sala de eventos, estaba encadenado y cubierto con una capa de polvo. Tomás, con la ayuda de los demás, logró liberar el libro y descubrir que contenía detalles sobre el origen del pacto y posibles formas de romperlo. Las cartas encontradas por Laura en la biblioteca revelaron más información sobre los rituales alternativos. Estas cartas hablaban de un antiguo ritual de redención que requería un artefacto específico, un medallón que se había perdido hace mucho tiempo. Este medallón, según la leyenda, podía neutralizar la influencia del mal sin la necesidad de un sacrificio humano. Ambos grupos se reunieron para compartir sus hallazgos. La esperanza de que el medallón pudiera ser encontrado y usado para romper el pacto sin sacrificios fue un alivio temporal, pero también trajo consigo una nueva preocupación: ¿dónde podría estar el medallón? La búsqueda del medallón llevó al grupo a una serie de antiguos documentos que mencionaban un escondite en el bosque cercano, donde los primeros propietarios del hostal habían ocultado objetos de gran valor. Decidieron que era esencial encontrar el medallón antes de que la noche avanzara más. Mientras se preparaban para la búsqueda, el anciano regresó con un rostro más preocupado que nunca. Había sentido una creciente fuerza oscura que parecía estar despertando con la llegada de la medianoche. El anciano les advirtió que el tiempo se estaba agotando y que el mal estaba a punto de desatarse completamente si no encontraban una solución rápida. Con el hostal cada vez más perturbado por fuerzas invisibles y un creciente sentimiento de urgencia, el grupo se aventuró al bosque, enfrentándose a oscuras y siniestras presencias que parecían salir de las sombras. La tensión aumentaba a medida que se adentraban en la espesura, buscando desesperadamente el medallón que podría ser su única esperanza.
Mientras buscaban frenéticamente, comenzaron a notar que algo más estaba en juego. Las sombras parecían moverse por sí solas, y una sensación de ser observados los rodeaba constantemente. Algo en el bosque parecía estar jugando con ellos, alimentando sus miedos y dudas. La intriga alcanzó su punto máximo cuando, en lo más profundo del bosque, descubrieron una antigua cabaña en ruinas que parecía corresponder a la descripción de los documentos. Dentro, encontraron más pistas sobre el medallón y el verdadero propósito del pacto. El tiempo estaba en su contra, y la llegada de la medianoche se acercaba rápidamente. El destino del hostal y de ellos mismos estaba a punto de ser sellado, y la verdad sobre el pacto y su desenlace estaba a punto de revelarse en la oscuridad del bosque. La cabaña en ruinas, con sus paredes cubiertas de musgo y sus ventanas rotas, parecía un eco de tiempos antiguos. Dentro, el grupo encontró un pequeño altar en el centro de una habitación apenas iluminada por la luz de sus linternas. Alrededor del altar había grabados antiguos y símbolos que coincidían con los que habían visto en los documentos. El medallón estaba en el centro del altar, envuelto en un antiguo paño que parecía casi tangible en su misterio. Mientras Laura y el grupo inspeccionaban el medallón, Tomás empezó a leer en voz alta un pasaje del libro encontrado en la cámara secreta. El texto hablaba de cómo el medallón debía ser colocado en el altar de la cabaña durante la medianoche para que el ritual pudiera realizarse correctamente. Sin embargo, también advertía que la presencia de un guardián oscuro, una entidad creada por el pacto, se manifestaría en ese momento para intentar evitar que el ritual se completara. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, el ambiente en la cabaña se volvió opresivo. Los susurros y murmullos de las voces de los antiguos propietarios, atrapados por el pacto, parecían resonar entre las paredes. La ansiedad del grupo crecía, y el aire se llenaba de una presión palpable. La oscuridad del bosque exterior parecía acercarse más, como si una fuerza invisible intentara arrastrarlos hacia la desesperación. Con la llegada de la medianoche, el medallón fue colocado cuidadosamente en el altar. Laura y los demás empezaron a recitar el hechizo descrito en los documentos y el libro, su voz temblando mientras lo hacían. Sin embargo, no tardaron en notar un cambio en el ambiente, el suelo comenzó a temblar y un rugido gutural resonó en la cabaña. De repente, las sombras en las paredes parecían cobrar vida, y una figura oscura emergió del fondo de la cabaña. Era una entidad terrorífica, con ojos rojos y una presencia abrumadora que parecía absorber toda la luz a su alrededor. La entidad, el guardián del pacto, avanzó hacia el altar con una velocidad y determinación que helaban la sangre. El grupo intentó seguir recitando el hechizo con desesperación, pero el guardián parecía estar desafiando sus intentos. Con cada palabra del ritual que no se pronunciaba correctamente, el guardián se acercaba más, su presencia llenando el espacio con un aire de desesperanza. La entidad comenzó a manifestar una serie de fenómenos perturbadores, objetos volaban por el aire, se escuchaban gritos desgarradores y el suelo se cubría de una capa de niebla oscura. Laura, con el corazón latiendo frenéticamente, comprendió que el medallón debía ser usado de una manera específica para contrarrestar el guardián. El libro había mencionado que el medallón tenía que ser activado con un acto de sacrificio personal, no un sacrificio físico, sino uno emocional y simbólico. Laura y los demás debían enfrentarse a sus miedos más profundos y demostrar su valor para poder activar el poder del medallón. Cada miembro del grupo comenzó a enfrentar sus propios miedos. Laura, recordando la tragedia personal que había marcado su vida, luchó con sus recuerdos más dolorosos. Tomás se enfrentó a una serie de visiones de sus fracasos y arrepentimientos. Los demás también tuvieron que confrontar sus propios demonios, cada uno luchando con sus pasados y temores internos. A medida que los miembros del grupo se enfrentaban a sus temores, el medallón empezó a brillar con una luz intensa. La entidad oscura parecía ser repelida por la luz que emanaba del medallón. La cabaña temblaba aún más, pero la presencia del guardián empezaba a desvanecerse, como si el medallón estuviera absorbiendo la oscuridad. Finalmente, con un último grito, la entidad se desintegró en una nube de sombras y se desvaneció por completo. La luz del medallón iluminó la cabaña, revelando un antiguo mural que representaba la liberación del pacto. El ritual había tenido éxito, el pacto estaba roto y el mal que había atormentado el hostal había sido sellado para siempre.
El grupo, exhausto pero aliviado, se reunió en la cabaña mientras el primer rayo de sol empezaba a iluminar el bosque. El hostal estaba ahora libre de la influencia oscura que lo había atormentado, y el grupo había logrado sobrevivir a la prueba más aterradora de sus vidas. La experiencia los había unido, y aunque el hostal nunca volvería a ser el mismo, había una sensación de paz que finalmente envolvía el lugar. El grupo se despidió del bosque, llevando consigo el conocimiento de lo que habían logrado y el peso de la experiencia que nunca olvidarían. La historia del hostal y el pacto se convertiría en una leyenda, un recordatorio de la lucha contra las fuerzas oscuras y el poder de enfrentar nuestros peores temores. La tensión en el hostal alcanzó su punto máximo cuando los sobrevivientes se dieron cuenta de que la entidad oscura no iba a permitir que se escaparan tan fácilmente. La intriga y el miedo estaban a punto de dar paso a una noche de caos y muerte. Con cada segundo que pasaba, el hostal parecía tomar vida propia, transformándose en un laberinto infernal. Laura, Tomás y los demás, decididos a poner fin a la pesadilla, se encontraban en el gran salón, donde la presencia del mal se sentía con mayor intensidad. El suelo parecía temblar bajo sus pies, y un frío gélido se apoderaba de cada rincón. El antiguo medallón, el único objeto que podría tener el poder de detener el mal, estaba en el centro del salón, rodeado por los restos del ritual que habían intentado completar. De repente, un estruendo desgarrador sacudió el edificio. Las paredes comenzaron a crujir y los gritos provenientes de las habitaciones cercanas resonaban con una intensidad escalofriante. Las sombras en el salón se alargaron y se retorcieron, tomando formas grotescas y amenazadoras. La entidad había comenzado su ataque final. Tomás, que había sido el primero en detectar el cambio, intentó coordinar a los sobrevivientes para un último intento de resistencia. Sin embargo, el caos pronto se apoderó de ellos. Las luces del salón comenzaron a parpadear, y los espejos en las paredes reflejaban visiones horribles de muerte y destrucción. Los rostros de aquellos que habían perecido en el hostal aparecían en los espejos, sus expresiones llenas de agonía y desesperación. La primera víctima de la noche fue Clara, quien había estado intentando proteger el medallón. Una sombra gigantesca, con garras afiladas como cuchillas, emergió del rincón más oscuro del salón y la atrapó en un abrazo mortal. Los gritos de Clara se extinguieron rápidamente en un estremecedor silencio, y su cuerpo quedó inerte en el suelo. La entidad estaba dispuesta a eliminar a todos los que se interpusieran en su camino. A medida que los sobrevivientes intentaban encontrar refugio, la entidad se movía con una rapidez y brutalidad inhumana. Raúl y Teresa fueron los siguientes en caer. Intentaron esconderse en una habitación contigua, pero la entidad rompió la puerta y los arrastró hacia la oscuridad, sus cuerpos desapareciendo en una niebla densa que parecía devorarlos. Los gritos y el caos se extendieron por todo el hostal. Los pasillos se llenaron de una desesperación palpable mientras los pocos que quedaban intentaban escapar. Sin embargo, el hostal había sido transformado en un verdadero laberinto de terror. Las puertas se cerraban por sí solas, y las escaleras parecían llevar a lugares distintos cada vez que alguien intentaba escapar. Laura y Tomás, ahora los únicos sobrevivientes, se encontraron atrapados en una cámara oculta detrás de una estantería. La entidad estaba cerca, susurrando palabras incomprensibles y haciendo que las paredes se movieran a su alrededor. La desesperación y el pánico estaban a punto de superar cualquier intento de racionalidad. El medallón, aunque poderoso, parecía cada vez más inerte, su brillo debilitándose a medida que el mal se intensificaba. De repente, un grito desgarrador resonó en la cámara oculta. Era un grito de agonía, seguido por un sonido seco que parecía indicar la muerte de uno de los miembros del grupo. Laura, temblando, miró a Tomás, quien también estaba al borde del colapso. Ambos sabían que el fin estaba cerca y que sus opciones se estaban agotando. Finalmente, el hostal se llenó de una oscuridad total. La entidad había ganado. Las sombras engulleron el último vestigio de luz, y Laura y Tomás fueron absorbidos por la misma oscuridad que había atrapado a sus compañeros. La presencia maligna, ahora en control absoluto, se regocijaba en su victoria. El hostal, una vez lleno de vida y esperanza, había sido convertido en un lugar de muerte y desesperación. Las almas atrapadas, junto con las de los supervivientes, quedaron condenadas a un ciclo eterno de terror.
La historia del hostal se convirtió en una advertencia temida y respetada, un recordatorio escalofriante de que algunos males no pueden ser vencidos, sino simplemente sellados en la oscuridad. El amanecer llegó con un rayo de luz que nunca tocaría el interior del hostal. El edificio, ahora sumido en la penumbra, parecía latir con una energía malévola, casi viva. Laura y Tomás, atrapados en la oscuridad, estaban a punto de descubrir que el verdadero horror aún no había terminado. La entidad oscura había tomado posesión del hostal, extendiendo su influencia más allá de lo imaginable. Mientras la oscuridad se mantenía implacable, Laura y Tomás se encontraron en una habitación cerrada, rodeados por los ecos de las almas que habían sido devoradas. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y los gritos de los caídos se mezclaban con los murmullos de la entidad. El medallón, que había perdido su brillo, yacía en el suelo, casi como si esperara el momento adecuado para cumplir su propósito final. De repente, una serie de ruidos metálicos resonaron en el pasillo. Las puertas de las habitaciones comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente, y las sombras se movían con una rapidez perturbadora. Laura y Tomás, al borde del colapso, escucharon pasos acercándose a su escondite. La entidad estaba cerca, manifestándose en formas distorsionadas que parecían absorber toda la luz que había quedado. Mientras los dos se preparaban para lo peor, el hostal comenzó a cambiar nuevamente. Las habitaciones se transformaban en escenarios de horror, con visiones de sus compañeros de equipo siendo asesinados una y otra vez, como si el lugar se alimentara de sus miedos y desesperaciones. Cada visión era más aterradora que la anterior, y Laura y Tomás no podían distinguir entre la realidad y las ilusiones creadas por la entidad. El medallón, aún en el suelo, comenzó a emitir un tenue resplandor azul, aunque muy débil. Tomás, impulsado por un último atisbo de esperanza, tomó el medallón y comenzó a examinarlo. Encontró una inscripción oculta que parecía requerir un sacrificio final para liberar a las almas atrapadas. Pero el sacrificio exigía algo más que solo un acto físico, demandaba una entrega total, una pérdida de identidad y voluntad. Laura, desesperada, intentó buscar una manera de utilizar el medallón para romper el ciclo de terror. El hostal se volvía más hostil, con la entidad tomando formas grotescas de los rostros y cuerpos de aquellos que habían perecido. Cada sombra parecía tener vida propia, acechando en cada rincón y aumentando la desesperación. La realidad se desvanecía y el miedo crecía a medida que la entidad se acercaba cada vez más. En un momento de clarividencia aterradora, Laura comprendió que el sacrificio requerido era la entrega total de sí mismos. Tomás, al darse cuenta de que no había otra salida, tomó una decisión. Convencido de que la única forma de acabar con el ciclo de muerte era enfrentar al mal con una entrega total, decidió utilizar el medallón en un último intento. Tomás tomó el medallón en sus manos y, mientras las sombras se movían frenéticamente alrededor, se preparó para el acto final. Laura, enfrentando sus propios miedos, trató de mantener la calma mientras el hostal se volvía un torbellino de caos. Con un último grito de angustia, Tomás colocó el medallón en el centro de la habitación, realizando el sacrificio final. En el instante en que el medallón tocó el suelo, una onda de energía atravesó el hostal. Las sombras se retorcieron en agonía, y un rugido gutural emanó del centro del edificio. La entidad se desintegró en una explosión de oscuridad y luz, sus gritos resonando por todo el hostal. Las almas atrapadas comenzaron a liberarse, y los ecos de sus últimos momentos se desvanecieron lentamente. Laura, exhausta y traumatizada, observó cómo el hostal se desmoronaba. El edificio, ahora envuelto en una luz tenue y dorada, parecía estar en paz por primera vez en décadas. Las paredes se desintegraron en polvo, y el hostal dejó de ser un lugar de terror. Cuando el sol finalmente iluminó el lugar, Laura se encontró sola, rodeada por los restos del hostal en ruinas. El sacrificio de Tomás y su propio enfrentamiento con el mal habían logrado liberar a las almas atrapadas y romper el ciclo de horror. Aunque el hostal estaba destruido, Laura sabía que la paz había sido restaurada, y que el mal había sido finalmente sellado para siempre. La historia del hostal se convirtió en una leyenda, un relato de coraje y sacrificio en la lucha contra las fuerzas oscuras.
Laura, marcada por su experiencia, se alejó del lugar con el conocimiento de que, aunque el mal podía ser derrotado, siempre quedaría una cicatriz imborrable en los corazones de aquellos que lo enfrentaron. Laura caminaba a través del bosque, alejándose del lugar donde había estado el hostal. La primera luz del día revelaba un paisaje desolado y gris, en marcado contraste con el amanecer esperanzador que había imaginado. El hostal había sido reducido a escombros, y con él, las esperanzas y sueños de quienes alguna vez habían buscado refugio en sus habitaciones. El aire estaba pesado con la tristeza, y el silencio del bosque era abrumador. Cada paso de Laura resonaba en la quietud, y a pesar de su alivio por la derrota de la entidad oscura, un sentimiento de vacío y pérdida la envolvía. El sacrificio de Tomás, su valentía y el sacrificio personal de todos los involucrados habían llevado a la liberación de las almas atrapadas, pero el costo había sido enorme. Laura llegó a un claro, donde se detuvo para mirar hacia atrás, observando el lugar donde el hostal había sido. Aunque ahora solo había ruinas, el recuerdo de los ritos y las sombras seguía fresco en su mente. La batalla contra el mal había sido ganada, pero la victoria tenía un precio muy alto. Mientras la luz del día se desvanecía en la tarde, Laura sintió el peso de la soledad que acompañaba a la supervivencia. Había perdido amigos, compañeros y, más allá de las víctimas del hostal, parte de sí misma en la lucha contra las fuerzas oscuras. Cada cara conocida, cada grito de angustia y cada sacrificio quedaba como un eco en sus recuerdos, sin poder ser completamente superados. En su camino de regreso al mundo exterior, Laura decidió visitar el lugar donde estaban enterrados los restos de Tomás y los demás. Había una pequeña colina cerca del bosque donde, en un acto simbólico, habían sido enterrados. Al llegar, Laura encontró una tumba sencilla, marcada con nombres y fechas. Se arrodilló y dejó flores en señal de respeto. Con lágrimas en los ojos, Laura se dio cuenta de la profundidad del sacrificio que se había hecho. La paz que habían ganado no era sinónimo de justicia perfecta ni de alegría. Era un recordatorio constante de lo que se había perdido en el camino hacia la liberación. Las vidas que se habían salvado, las almas que finalmente encontraron la paz, eran un testimonio del costo de enfrentar el mal y de la fragilidad de la existencia humana. A medida que el sol se ponía, Laura se levantó lentamente, sintiendo el peso de la tristeza en su corazón. Aunque había cumplido con su misión y el hostal había sido liberado de su oscuro tormento, el eco del silencio y la pérdida persistían. Con una última mirada a las tumbas, Laura comenzó su viaje de regreso, sabiendo que la memoria de aquellos que habían sacrificado sus vidas para derrotar al mal viviría en su corazón, incluso cuando el tiempo tratara de borrar las huellas de su tragedia. El final del hostal era una metáfora de los costos inevitables en la lucha contra las fuerzas oscuras, una lección dolorosa sobre el precio de la valentía y el sacrificio. Laura se marchó del bosque, llevando consigo una carga de recuerdos que nunca podría olvidar, con la esperanza de que el silencio final de la paz pudiera algún día mitigar el dolor de las pérdidas sufridas. Fin.